días. Me llamo José Calbotello y hoy voy a hablar de Text Encoding Initiative, corpus, ediciones críticas, ebooks, anotaciones y metadatos, literarios y lingüísticos. Desde que las jornadas se organizaron, mi filiación ha cambiado. Hasta ahora trabajaba en Würzburg, en la Universidad de Würzburg, y ahora trabajo en la Biblioteca Estatal y de Investigación de Göttingen. Estoy muy agradecido por la invitación a estas jornadas. Yo estudié Filología Hispánica en la Autónoma, así que me alegra volver, aunque sea de esta manera virtual, a hablar sobre TEI y sobre otras cosas que he estado haciendo en los últimos años. Este era el título alternativo de mi charla hoy. TEI vale tanto para una edición rota como para un corpus descosido. Y eso es un poco lo que quiero, el mensaje básico que hoy quiero dar. Específicamente quiero ver estos puntos. En primer lugar, hablar brevemente sobre XML, después presentar qué es TEI, porque lo considero un éxito en las humanidades digitales. Pasaremos a ver una serie de casos de uso en español y después veremos sus desventajas y sus ventajas. Y finalmente terminaré con una reflexión sobre por qué creo que TEI puede ayudar a cambiar el paradigma en las humanidades. Cuando preparaba la presentación pensé que XML es un poco una tecnología que es como el aire. No lo vemos, pero si dejamos de tenerlo, muchísimas cosas no funcionaríamos, no podríamos funcionar. Porque XML es la tecnología que está detrás de formatos tan básicos como, por ejemplo, desde hace unos años, ¿no? Los archivos de Word pasaron de ser doc a docs. Y esa X es referencia en XML. Pero no solamente si trabajamos en Microsoft Office, si trabajamos en LibreOffice, los archivos que estaremos manejando también están basados en XML. Otros formatos como ebooks, por ejemplo el formato EPUB, también está basado en XML. Y en general, hoy en día prácticamente toda la web, y con eso muchísimas aplicaciones móvil, están también basadas en XML. Entonces probablemente hoy ya habremos interaccionado varias veces con XML, aunque no lo veamos, aunque no veamos estos brackets. Y no voy a hablar más de XML. Mi charla no tiene como objetivo explicar aspectos técnicos, sino simplemente mostrar ejemplos de uso, ventajas, desventajas y el potencial que puede tener para las humanidades. TEI, ¿qué es TEI? A veces la gente dice, no, bueno, estos nuevos proyectos o esta nueva tecnología de TEI, bueno, tenemos que relativizarlo, porque en realidad TEI comienza en el año 87. Esto quiere decir que alguna gente que está exponiendo en estas jornadas son más jóvenes que TEI, lleva unas cuantas décadas estando en el mundo de las humanidades digitales. Y básicamente es un lenguaje demarcado para describir textos y metadatos de manera muy simplificada. Entonces, lo que podemos hacer con TEI, no podemos programar, no podemos hacer cosas, pero lo que podemos hacer con TEI es decir, en esta cadena de texto, este trozo de texto y este trozo de texto tienen características textuales, tienen características lingüísticas diferentes. Y quiero marcarlo para después, posteriormente, poder regresar a ello mediante herramientas computacionales. Y eso es básicamente lo que TEI nos permite. Está ampliamente extendido, con miles de proyectos en todo el mundo, y lo considero un caso de éxito porque es una de las pocas tecnologías que otras áreas, como que no solamente los investigadores en humanidades digitales, sino también empresas, por ejemplo, editoriales o bibliotecas, también lo han asumido como parte de como uno de los formatos en los que trabajan. Y no hay muchos casos de tecnologías o métodos que hayan nacido en las humanidades digitales y que hayan abierto paso en otras áreas. Y en español, de hecho, hay grandes ejemplos de cómo se ha implementado TEI. Uno de ellos es la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que desde hace décadas ha
codificado textos en TEI, miles de textos en TEI. Puede ser que no los veamos, pero en algún lugar están o estuvieron. Otro ejemplo, otro gran ejemplo son los corpus de la RAE. No, los corpus, el CORDE, el CREA, el CORPES o por ejemplo, este corpus del nuevo diccionario histórico del español, están basados en TEI. El investigador o el usuario normalmente no puede acceder al TEI, pero toda la codificación, toda la estructuración de los archivos sí está en este formato. O otros proyectos como este Teatro Español del Siglo de Oro, uno de los pioneros en humanidades digitales en español, que hoy en día prácticamente es difícil llegar a él. Y este también, en este proyecto se codificaron cientos de obras de teatro en un formato similar a TEI y está accesible en la red desde hace décadas. Y como vemos estos grandes proyectos o estas grandes instituciones han utilizado TEI, pero han seguido una estrategia que es lo que yo llamo utilizo TEI pero publico HTML. Y entonces, cuando leemos sus informes o cuando leemos su documentación, vemos que es TEI, pero normalmente el usuario no lo ve y no puede utilizarlo tampoco, no puede utilizar muchas de las características, muchas de las cosas que podríamos hacer si tuviésemos accesible el TEI. Y esto creo, honestamente, el hecho de que los grandes proyectos hayan utilizado esta estrategia ha creado una enorme inseguridad en la comunidad de humanidades digitales en español. Y esto ha tenido un efecto que no solamente la comunidad no ha tenido acceso a esos miles de documentos, sino que ha hecho que otros muchos proyectos medios y pequeños sigan la misma estrategia. Y de repente publicar TEI es un acto de valentía, ¿no? Es como una especie de destape textual. Y entonces, cuando comienzas con un proyecto y quieres publicarlo, honestamente, la sensación que tienes es de decir, se van a reír de mi codificación porque no es perfecta, así que en muchos casos se deja la publicación de los datos para el último momento y en ese último momento estamos saturados de tareas y en muchos casos al final no se acaba haciendo y se queda. Entonces vamos alimentando un poco esta estrategia. En otras tradiciones, en otras culturas, se ha impuesto una tradición, una cultura mucho más abierta. Por ejemplo, en el habla inglesa o en el habla, o sea, en la zona de habla germana, que es la que yo conozco. Y este es uno de los ejemplos. Esta es una colección llamada TextGrid. Es una colección que lleva décadas siendo mantenida y aumentada. De hecho, es una colección también que el proyecto de infraestructura europeo Daria está manteniendo y de hecho específicamente en Göttingen se están realizando muchos de los trabajos de mantenimiento. Y aquí tenemos cientos de miles de obras codificadas en TEI. Y no solamente podemos ver todo el TEI de todas las obras, sino que podemos descargarnos todas las obras en un único clic. De hecho, tienen tantas obras, casi todos en alemán, pero también hay traducciones, con lo cual, por ejemplo, aquí podéis ver el comienzo del Quijote en alemán. Sin embargo, en los últimos años ha habido proyectos que han publicado textos, han publicado datos en español y quería mencionar algunos. Algunos de ellos he trabajado, en algunos he trabajado en ellos, en algunos he trabajado, en otros no. Y tengo que empezar hablando de mi criatura, del Corpus of Novels of the Spanish Silver Age, el corpus en el que he basado, en el corpus que he utilizado para mi doctorado. Es un corpus de novelas españolas publicadas entre 1880 y 1939, y el objetivo de este corpus es analizar subgéneros de la novela, novelas de aventuras, novelas bélicas, históricas, eróticas, etc.
En total tiene casi 360 novelas, lo cual representa un poco más de 22 millones de tokens, de palabras, y todo está codificado en XML-TEI. Aquí tienen una distribución cronológica del corpus por décadas en comparación con una población estadística. Y una sección del corpus está publicada ya desde hace algunos años en esta URL que ven, como parte del conjunto de corpus Textbox que publicamos en el proyecto de Würzburg, con corpus de francés, portugués, italiano y español. Y de esta manera, con un solo clic, cualquier persona puede descargarse 9 corpus en TEI con diferentes metadatos y anotación lingüística. Y queríamos comenzar con la publicación de los textos relativamente pronto. No había pasado un año desde que el proyecto había comenzado. Específicamente para eso, para poder recibir en un estadio temprano feedback, la respuesta de los usuarios, de los otros colegas. Y realmente en algunos casos nos ha beneficiado mucho el poder comenzar esa discusión de manera temprana. Aquí viene un ejemplo de la anotación lingüística que uno de los documentos tiene en el caso de las novelas, del corpus de novelas españolas. Entonces aquí ven cómo he utilizado diferentes capas de XML para guardar la anotación de diferentes herramientas. He utilizado Freelink, pero también he utilizado otros diccionarios que en principio no estaban pensados para la anotación, como por ejemplo he utilizado los catálogos de María Moliner para anotar rasgos semánticos. No voy a entrar en eso, pero es un aspecto muy interesante que he podido explorar en mi tesis. Pero lo interesante, lo que quería decir en este caso es que pueden ver aquí que la información está marcada también en TEI como un atributo que hemos añadido. Pero no solamente teníamos anotación lingüística, sino que como el objetivo es analizar los géneros literarios, hemos extraído de diferentes fuentes las etiquetas del subgénero de la novela. Y en TEI hemos dejado toda la información explícita de qué fuente dice exactamente el qué. E incluso nosotros hemos creado una estructura, una jerarquía, y podemos expresar qué género representa, qué etiqueta representa mejor el género de esta obra. No solamente eso, sino que también hemos anotado diferentes metadatos literarios, lo que nosotros llamamos metadatos literarios. Esto es información específica sobre el contenido de la obra. Y por ejemplo, ahí ven, esta es una novela de Baroja, que la acción tiene lugar en España, específicamente en el País Vasco, que el protagonista se llama Juan de Labranz, y hay una serie de información sobre el protagonista, sobre el narrador, e incluso sobre durante cuánto tiempo dura la acción de la novela. Y como normalmente las acciones de las novelas no se puede saber exactamente, en TEI hay una serie de atributos con el que podemos marcar también la certeza que tenemos sobre un dato, o incluso la responsabilidad de decir qué persona exactamente es responsable por qué información. Y esto es uno de los aspectos que es muy fácil hacer en TEI y que otros muchos formatos o requiere un aparato mucho más complejo o no se puede hacer. Este es otro proyecto de mi colega Ulrike Hennig-Hammer, y en este caso estamos ante una bibliografía de novelas de diferentes tradiciones en Latinoamérica. Todo está abierto y aquí pueden ver cómo la diferente información sobre el autor, sobre el título y qué obras referencian, qué obras secundarias referencian qué obras, todo explícito en TEI.
Otro proyecto que también utiliza TEI y en el que yo he participado es este Clásicos Hispánicos. Y de hecho Clásicos Hispánicos comenzó en buena medida en la Autónoma, porque lo comencé junto con Pablo Jauralde. Y hace muy poco el proyecto cambió su manera de distribuir los libros. Hasta ahora se vendían a través de una serie de plataformas, pero hemos decidido abrirlo completamente y ahora podéis descargar todos los textos de manera gratuita y abierta. Um, y no todos los textos están en TEI porque empezamos a utilizarlo hace algunos años, sino desde el principio de la colección, pero bastantes textos están en TEI. Por ejemplo, podéis encontraros la Celestina en TEI o en los diferentes archivos de ebooks y descargarlo. Es una edición que ha sido preparada por un especialista, con lo cual el texto tiene una calidad, tiene un control filológico. Sin embargo, la edición, el anotado TEI es bastante sencillo, porque el objetivo de este proyecto no era realizar una anotación en TEI demasiado compleja. Pero sí, por fin tenemos ediciones filológicamente correctas y también preparadas en TEI. Y de este tipo, y con una cantidad mediana. No es solamente una o dos, tampoco son cientos, pero bueno, hay algunas decenas de obras en este formato. Así que ese es uno de los valores. Y de hecho, ahora ya disponemos de una edición del Quijote correcta y en TEI, y de manera abierta, cosa que hasta hace muy poco simplemente no existía. Hay otro tipo de ediciones críticas que han sido preparadas nativamente en TEI. Esto es en la zona alemana hay una serie de universidades que tienen tienen un foco muy importante en este tipo de ediciones. En español hay muy pocos ejemplos y probablemente uno de los mejores es de Antonio Rojas Castro, y es esta edición de las Soledades de Góngora, que también se puede acceder de manera abierta. Y en ella vemos una anotación mucho más detallada. En este caso estamos viendo el verso 801 y las diferentes versiones de los diferentes manuscritos o testimonios y cómo el tipo de error, o sea, explícitamente que fueron un error de copia y que aparecía en cada uno de los testimonios. Si seguimos en el género de la lírica, tenemos que mencionar dos corpus de sonetos, uno de Borja Navarro, específicamente del Siglo de Oro, y en segundo lugar el corpus disco de Pablo Ruiz, Elena Sabel y Clara Martínez. Ambos han publicado varios cientos o incluso miles de sonetos, todos en TEI. Otro proyecto en el que yo he participado es esta Biblioteca Electrónica Textual del Teatro Español, capitaneada por Teresa Santa María. Y en este proyecto, uno de los aspectos que hemos cuidado es información detallada sobre cada uno de los personajes. Por ejemplo, sobre el papel que tiene en la obra, qué tipo de papel tiene en la obra, si específicamente es una persona o en otros casos, por ejemplo, puede ser un animal o si es un grupo, si es un personaje grupal o si es un personaje personal, etc. Y todo está también de nuevo abierto. Y este proyecto se ha integrado hace poco en otro proyecto mayor a nivel europeo llamado Dracor, en el que se ofrecen prácticamente unas 1000 obras de teatro, todo en TEI, en diferentes lenguas. Principalmente en alemán y en ruso, pero no solamente. Y otro proyecto a escala europea, otro macroproyecto a escala europea es este corpus, ELTEC, European Literary Text Collection, creado a partir del proyecto de la Cost Action and Distant Reading.
Y este proyecto tiene como objetivo en los siguientes años publicar corpus de 100 novelas en varias lenguas europeas. Y de repente todo esto son grandes números y parece que TEI solamente se puede utilizar si vamos a publicar miles de textos. Y no quiero en ningún caso dar ese mensaje. De hecho, la edición de Antonio es un buen ejemplo de cómo TEI se puede utilizar también para una anotación mucho más específica, mucho más detallada de una sola obra. Y de hecho, desde hace poco tiempo estoy continuando el trabajo en un proyecto que es este XML-TI Bible, que en lo que hago es utilizar TEI para marcar diferentes aspectos de los libros de la Biblia. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo, del Evangelio de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así, su madre María. Y hasta ahora había marcado, entre otras cosas, qué persona aparecía referenciada en qué pasaje del texto, ¿no? Entonces, si veis ahí, Madre y María están marcados los dos con el identificador persona 11, y si lo ven en una tabla correspondiente, se ve que la persona 11 efectivamente es María. Y desde hace poco tiempo me interesa qué aspectos, qué temas sexuales se mencionan en la Biblia. Y para eso, qué mejor hacerlo, qué mejor formato que TEI para hacer esto. Para ello he realizado una taxonomía también en TEI con los diferentes componentes que considero que son interesantes para este proyecto. Y en TEI también lo que hago, y eso es lo que están viendo aquí, es que señalo que en el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo se está hablando de un tema de fertilización, ¿no? Se halló que ella había concebido, con lo cual alguien ha sido fertilizada. Y en la segunda anotación, que es esto que ven aquí de el bloque intermedio, me refiero a la palabra unieran. Y dependiendo de la tradición cristiana, unos van a entender ese unieran como una boda, o también se puede entender como que se unieran en sentido sexual, es decir, que tuviesen relaciones sexuales entre José y María. Entonces esto depende de la iglesia, esto depende de cómo interpretemos el texto bíblico. Y toda esta información está detallada explícitamente en este pasaje de TEI. Con lo cual podemos anotar información muy detallada y explicitando quién exactamente está diciendo o quién está opinando el qué de cada fragmento del texto. Y esto podemos hacerlo, por ejemplo, podríamos tener aquí cientos de anotaciones alternativas dependiendo de quién opina una cosa u otra. Estos son ejemplos. Quiero hablar un poco de las sombras. Y creo que es justo empezar diciendo que todos los formatos tienen problemas, todos los formatos tienen desventajas. No hay ningún formato que nos prometa el cielo. Así que tenemos que entender. Estoy de acuerdo con que TEI tiene problemas y tiene desventajas, pero ¿qué formato no lo tiene? Creo que uno de los problemas que a veces tiene TEI es, sobre todo cuando tenemos inseguridades, es la sensación de que la comunidad... quería mencionar primero que el artículo de James Cummings creo que menciona y con mucho conocimiento muchas de las ideas que yo voy a dar aquí. Así que si les interesa este tema sobre las desventajas y cómo podemos solventarlas, recomiendo este texto. Decía que uno de los problemas de la comunidad TEI a veces, sobre todo cuando tienes inseguridades, es el hecho de su celo en algunos aspectos. Y a veces da la sensación de que mucha gente tiene miedo de que si van a publicar su texto, ¿no? De repente tendrán una horda de personas
con antorchas diciendo que su codificación está mal. Y bueno, después voy a hablar. Creo que el medio digital, a veces cuando nos criticamos por medios digitales, puede ser que la crítica se exagere o se perciba de manera más, llegue de una manera más fuerte de lo que realmente es. Por otro lado, creo que también cuando critiquemos las ediciones de otros colegas deberíamos ser más suaves y más amables y sobre todo tener en cuenta que siempre es mejor un texto publicado, una edición publicada, aunque tenga errores, que no algo que no podemos ver y que por lo tanto tenemos que creernos que no tiene errores. Uno de los problemas o de las causas de confusión es el hecho de que TEI no es un estándar. Es decir, entre otras cosas, los usuarios tienen la posibilidad de modificar el formato. Después veremos esto. Y eso al principio, eso puede, por supuesto, eso hace que mi TEI y el TEI de otro proyecto no sean perfectamente compatibles. Sin embargo, algo que tiene que cubrir los casos de uso de miles de proyectos tiene que ser suficientemente flexible también. Aquí ese es el ejemplo de cómo podemos modificar, de cómo podemos customizar TEI para nuestro proyecto específico. Otro de los problemas o falsas creencias es el hecho de que para trabajar con TEI tienes que pagar mucho porque necesitas pagar herramientas caras, como por ejemplo Oxygen. Y esto es simplemente falso. TEI XML se puede abrir con cualquier documento, con cualquier ordenador, con muchísimos programas. Cualquier ordenador tiene programas capaces de visualizar, o sea, abrir y normalmente también modificar TEI XML. Otra cuestión es que nosotros queramos utilizar el programa más específico y más cómodo para editarlo. Eso es una cuestión de comodidad. Si queremos los mejores programas, entonces a lo mejor sí que tenemos que pagar, pero hay decenas de opciones que son gratuitas. Y otra idea a veces es la idea de que un proyecto TEI, si nos ponemos, tenemos que hacerlo todo en TEI. Y no estoy nada de acuerdo. Creo que TEI tiene que ser tenemos que crear un workflow, un flujo de trabajo y que TEI sea uno de los formatos. Probablemente para el archivo maestro, para el archivo que queremos conservar en el tiempo y que queremos modificar, corregir personalmente. Pero creo que yo tengo muy claro que en un momento dado tenemos que extraer información de ese archivo TEI y llevarlo, por ejemplo, a otros formatos como JSON o como tablas. Esas son las desventajas que le veo. Las ventajas. En primer lugar, que disponemos ya de bastantes fuentes codificadas. No tanto como en otras lenguas, pero aún así, cuando tú llegas a un archivo, cuando llegas a un corpus TEI y sabes mínimamente trabajar con él, tienes cientos de horas que ya no tienes, que te puedes economizar, que te puedes ahorrar de trabajo. Yo he comenzado este pequeño proyecto de Atlas de Datos, que es un catálogo sobre corpus, y ahí tienen la URL. Y si buscan en la tabla la palabra TEI, aparecerán también solamente los proyectos que han codificado sus datos en TEI. Hace poco, el año pasado, creo, Susana Ayes y Jimena del Río comenzaron este proyecto de Text Technologies Hub y también ellas tienen una colección de proyectos que codifican sus textos en TEI, además de otra serie de recursos. Por ejemplo, también hay en Zotero tienen una bibliografía sobre TEI en español. Así que estas son dos maneras, por un lado, son dos maneras muy eficientes de llegar tanto a publicaciones sobre TEI como a recursos codificados en TEI. Otra ventaja que tiene TEI es que está bastante aceptado en herramientas de humanidades digitales. Y este es un ejemplo
En TextGrid, en el proyecto que he señalado antes, una de las opciones que dan ahora, uno de estos enlaces que aparecen aquí a la izquierda, em, perdón, ahora hay un botón con el que puedes enviar automáticamente un texto a Voyant Tools, que es una herramienta que se está diseñando, se diseñó en Canadá. Y de esta manera, mediante un solo clic, estamos utilizando dos recursos de humanidades digitales diseñados y desarrollados en dos países diferentes, que se pueden entender porque uno está codificado en TEI y el otro entiende TEI. Y otras herramientas como TXM o como Stylo, por ejemplo, también permiten TEI como formato para importar textos. No todas las herramientas y muchas herramientas de lingüística computacional no aceptan TEI, pero tampoco tienen otro formato donde puedan marcarse diferencias textuales que no sea, o sea, no utilizan otro formato que no sea texto plano. Por supuesto, podemos sacar el texto plano de nuestro TEI. Y como decía, TEI ofrece muchísimas opciones de transformarlo a diferentes formatos. Y de hecho, uno de los aspectos más fuertes de TEI es el hecho de que podamos trabajar posteriormente, analizar posteriormente de manera muy fácil fragmentos específicos de una obra de teatro. Por ejemplo, estas son APIs del proyecto de Dracor y entonces cada una de ellas extrae un tipo textual diferente de las obras de teatro, y las obras de teatro es un buen ejemplo de esto porque en una obra de teatro hay 4 o 5 fragmentos textuales todos combinados entre ellos que no tienen nada que ver, no tiene nada que ver el estilo de una acotación con el estilo de cómo habla un personaje a el prólogo en el que el narrador, el autor más o menos, se expresa de manera directa. Y todos esos tipos textuales en un texto plano se quedan perdidos o tenemos que borrarlos, y sin embargo en TEI podemos extraerlos posteriormente de manera específica. Y en cuanto a la modificación de TEI, en muchos casos, lo mencionaba antes, que en muchos casos necesitamos modificar TEI para las características específicas de nuestro proyecto. Y quería comentar la experiencia que tuve hace un par de años, específicamente con el proyecto de la Biblia, en el que también una de las cosas que marco es quién se comunica con quién, cómo, ¿no? Entonces, bueno, pues dos personas pueden comunicarse hablando o por escrito, o hay otros medios alternativos. No había un atributo específico, había un atributo específico para señalar quién habla, pero no había un atributo para señalar con quién se está hablando. Y creía que era importante que no solamente mi proyecto podía beneficiarse de este atributo, sino que otros muchos podrían hacerlo, por ejemplo, en obras de teatro. Y entonces propuse a la comunidad TEI este nuevo atributo, to whom, y fue un proceso muy interesante el discutirlo con ellos en diferentes lugares y que finalmente, efectivamente, se aceptase este atributo, y hoy en día este atributo es parte de las guidelines de TEI para todo el mundo y todo el mundo puede utilizarlo. Entonces, realmente no solamente podemos modificar TEI para nuestro proyecto, sino que también podemos proponer la modificación de TEI en general para el resto de la comunidad. Y de repente nuestra idea, nuestra propuesta, forma parte de los guidelines, de las guías para el resto. Creo finalmente y con esto estoy terminando, que TEI puede ayudar a un cambio de paradigma en las humanidades, no específicamente en las humanidades digitales, sino en las humanidades. Porque creo que TEI es un formato en el que podemos combinar dos aspectos que hasta ahora siempre se habían visto como separados. Uno es la notación cualitativa, es decir, leo
fragmentos muy pequeños y quiero hacer explícito informaciones muy concretas, esta anotación cualitativa, compaginarla con una escala cuantitativa de cientos, miles o millones quizás de datos, de textos, de obras. Y esa combinación de ambas perspectivas creo que realmente es uno de los aspectos que las humanidades digitales pueden, el verdadero cambio de paradigma que las humanidades digitales pueden representar para las humanidades. Si quieres aprender TEI, hay diferentes recursos. Creo que ahora mismo uno de los mejores recursos para empezar son estos dos sitios, Text Technologies Hub y esta bibliografía de Zotero. Y por otro lado, si ya tienes TEI y quieres, pero tienes estos problemas, ¿no? de las inseguridades, si quieres sacar tu TEI del armario, aquí están mis datos de contacto, o utiliza los datos de contacto de otra de las personas que he mencionado. Probablemente te van a poder dar en un primer momento un feedback más amable y más personalizados, que no simplemente empezando por proponerlo a una conferencia de TEI. Y con esto he terminado. Gracias por la atención y también me tienen en las diferentes redes sociales. Hasta luego.